Se suponía que sería una mañana más para Vincent Hall, un multimillonario conocido por su imperio empresarial despiadadamente eficiente. Se dirigía a inspeccionar una de sus nuevas fábricas en las afueras de la ciudad, un lugar que la mayoría de sus colegas ni siquiera habían visto. Pero el destino tenía algo más escrito para él ese día. Mientras su coche negro avanzaba por un camino de tierra que pasaba por un extenso vertedero, el hedor a descomposición llenaba el aire. Vincent frunció el ceño y bajó la ventanilla hasta la mitad, listo para decirle a su conductor que acelerara. Pero entonces vio algo que hizo que su corazón latiera con incredulidad. En medio de los interminables montones de basura, una mujer con un uniforme azul roto estaba sentada en el suelo, abrazando a un niño pequeño que lloraba. Sus ojos estaban hinchados, su cabello enredado, su delantal sucio. Sin embargo, había algo inquietantemente familiar en su rostro. Vincent entrecerró los ojos y se quedó sin aliento. Esa era María, su criada, la mujer que una vez trabajó en su mansión, quien había servido el desayuno a su familia con una suave sonrisa cada mañana. Ahora ella estaba llorando en un basurero, sosteniendo a un niño como si el mundo se hubiera acabado. Si crees que la amabilidad y las segundas oportunidades pueden cambiar una vida, tómate un momento para darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Crónicas que rompen el alma. Cada clic ayuda a que historias como esta lleguen a más corazones. Vincent saltó del coche antes de que su conductor pudiera detenerlo. La suciedad se adhería a sus zapatos lustrados mientras corría pendiente abajo hacia ella. Cuanto más se acercaba, más claro se hacía el horror. Su uniforme, una vez limpio y ordenado, estaba roto. Sus manos sangraban. Y el niño que ella sostenía temblaba, tenía los labios agrietados por la sed. María, gritó con voz temblorosa. La mujer levantó la vista, sobresaltada, y al encontrarse con la suya, se quedó paralizada. Por un instante, ninguno de los dos habló. Intentó ponerse de pie, pero le fallaron las piernas. El niño hundió la cara en su pecho, gimiendo. Vincent se arrodilló junto a ellos, rozando la suciedad del suelo con su costoso traje. Pero no le importó. Solo veía el dolor de una madre. Crudo, impotente, insoportable. En las horas siguientes, la historia comenzó a desvelarse poco a poco. María había trabajado para Vincent durante casi 2 años. Había sido callada, siempre amable, nunca se quejaba, ni siquiera cuando su turno se alargaba hasta bien entrada la noche. Pero hacía un mes, desapareció sin decir palabra. El asistente de Vincent dijo que había renunciado y dejó una breve nota. Él no lo cuestionó entonces, la gente iba y venía constantemente. Pero ahora, al escuchar su voz temblorosa, se dio cuenta de que la verdad era mucho más oscura. El esposo de María había fallecido repentinamente, dejando tras de sí una montaña de deudas. Desesperada, pidió dinero prestado a un prestamista abusivo para pagar el funeral y las medicinas de su hijo. Pero cuando no pudo pagar a tiempo, el cobrador de deudas comenzó a aparecer en su pequeño apartamento, amenazándola. Estaba aterrorizada, no solo por ella, sino por su pequeño, Theo. Cuando le rogó ayuda a su casero, éste la echó. En cuestión de días, no tenía a dónde ir. Intentó contactar con la agencia que la contrató como empleada doméstica, pero se negaron a reenviarle el mensaje a Vincent, alegando que ya la habían reemplazado. Sin nada, vagó por las calles hasta que terminó allí, buscando comida en el vertedero para mantener a su hijo con vida. Vincent sintió una opresión en el pecho por la culpa. Era un hombre capaz de gastar millones en una tarde. Sin embargo, uno de sus propios empleados había sufrido así delante de sus narices. Ver sus manos temblorosas, los ojos hundidos del niño, la delgadez de sus cuerpos, era más de lo que podía soportar. Sintió una oleada de vergüenza, seguida de algo que no había sentido en años, una profunda compasión. Sin concierta vacilación, subió a María y a su hijo a su coche. El olor a descomposición impregnaba el aire, pero no se inmutó.
Le ordenó a su chofer que los llevara al hospital más cercano. Durante los días siguientes, Vincent los visitó todas las mañanas. Observaba cómo los médicos les limpiaban las heridas, les daban de comer y les proporcionaban calor. Theo volvió a sonreír, tímidamente, aferrándose a los dedos de Vincent cada vez que se acercaba. María, sin embargo, apenas podía mirarlo a los ojos. Se disculpaba constantemente, diciendo que no pretendía causar problemas. Pero Vincent la silenciaba con suavidad cada vez. Sabía que el verdadero problema había sido su ceguera, su incapacidad para ver el sufrimiento de alguien que una vez sirvió discretamente a su hogar. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el horizonte de la ciudad, Vincent se quedó junto a la ventana del hospital, pensando. Durante años había medido el éxito en números, ganancias, negocios, propiedades. Pero mientras estaba allí, observando la frágil mano de María acariciar el cabello de su hijo, se dio cuenta de lo vacío que estaba todo. El imperio que había construido parecía insignificante comparado con el acto silencioso de salvar una vida. Esa noche, tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de María, sino la suya propia. Creó una fundación en su nombre, María Hope Trust, dedicada a ayudar a las trabajadoras domésticas que enfrentaban abusos, falta de vivienda o deudas. Él proporcionó vivienda, atención médica y educación para sus hijos. María, a pesar de su incredulidad inicial, se convirtió en una de sus coordinadoras, ayudando a otras mujeres como ella a encontrar nuevamente seguridad y dignidad. Le tomó meses recuperar su confianza. Pero cuando finalmente ella volvió a sonreír, Vincent sintió que algo cambiaba dentro de él, como si una parte de su corazón que llevaba mucho tiempo congelada hubiera empezado a descongelarse. Pero el verdadero momento de transformación llegó una tarde cuando el pequeño Theo entró en la oficina de Vincent con un dibujo hecho con crayones. Mostraba a Vincent, María y Theo parados juntos en un campo verde brillante con el sol brillando sobre ellos. Debajo, el niño había escrito con letras temblorosas: «Gracias por encontrarnos». Vincent lo miró fijamente durante un largo rato, sintiendo que las lágrimas le subían a los ojos. Había cerrado tantos negocios en su vida, pero este pequeño e inocente gesto fue la mayor recompensa que jamás había recibido. A partir de ese día, Vincent cambió la forma de trabajar de su empresa. Comenzó a reunirse personalmente con cada miembro del personal, a escuchar sus historias y a asegurarse de que nadie volviera a ser tratado como invisible. Su mansión, antes fría y silenciosa, se convirtió en un lugar de risas. María continuó trabajando allí, ya no como empleada doméstica, sino como administradora de su fundación, mientras Theo asistía a una escuela cercana, con un futuro brillante una vez más. Cuando la gente le preguntaba a Vincent por qué dedicaba tanto tiempo a obras de caridad, él simplemente sonreía y respondía: «Porque un día encontré a alguien en un lugar donde ningún ser humano debería estar jamás. Y ese día, me encontré a mí mismo también». Si esta historia te tocó el corazón, tómate un momento para darle me gusta, compartirla y suscribirte a Crónicas que rompen el alma. Su apoyo nos ayuda a difundir más historias de compasión, redención y humanidad. Antes de terminar, cuéntanos en los comentarios a continuación, ¿qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Vincent? Y mientras la cámara se enfoca en Vincent observando a María y Theo riéndose en el jardín, y el viento lleva el sonido de su alegría, una verdad permanece clara. A veces, las personas más ricas del mundo no son las que tienen más dinero, sino las que encuentran el coraje para preocuparse.